Iglesia Calvario aquí en La Fuente. I'm glad to see you all here this morning. I'm going to ask everybody if you all could stand, please. Si todos se pueden poner de pie, por favor. While you do that, if you open up your Bibles, please, to Psalms 136. Salmo 136, hermanos. We're here to worship the Lord. Amen. Salmo 136, la palabra de Dios dice así, hermanos. Alabar a Jehová porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Alabar a Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabar a Señores, señores, porque para siempre es misericordia. Él es el único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever. Oh, give thanks to the God of gods, for His mercy endures forever. Oh, give thanks to the Lord of lords, for His mercy endures forever. To Him who alone does great wonders, and His mercy endures forever. Amen? Amen. Praise God. Let's pray this morning. Amen. Heavenly Father, we thank you, Lord, for another day of life you're allowing us. Lord, we ask you to bless those who could not be here this morning, the ones who are sick, Lord, and the ones who are out there are working, Father God. We ask you, Lord, we're here this morning to praise you and to give you thanks for everything done in our lives, Father God. Bless this morning's service, Lord. In Jesus' name we pray. We thank you, Father God, and we love you. Amen. Muy bien, bienvenidos a la casa del Señor en esta mañana. Vamos a adorar a nuestro Dios. Amén. Good morning. Welcome to God's house this morning. Let's all worship our Heavenly Father. Amen.
Inclina tu rostro, hermano. Let's bow our heads and pray. Y digamos, te damos gracias, Señor, And let's all say together, we give you thanks, Lord, porque tú me amas, Señor, because you love me, porque tú tienes cuidado de mí. because you care after me. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Y así bendecimos tu nombre en esta mañana. Te damos la honra y la gloria porque solamente tú te la mereces, Señor. And this is how we bless and worship your name this morning, Lord, because you deserve all of our honor and glory towards you, Lord. Gracias por tu maravillosa presencia en este lugar. Thank you, Lord, for your marvelous presence here in this place. Si alguien viene triste, cansado, cargado, con problemas, lo ponemos en tus manos, Señor. If anybody here this morning is feeling tired, feeling weary, filled with pains and problems, Lord, we put them in your hands this morning, Lord. Llénanos de tu presencia, Señor. Fill them with your Holy Spirit, Oh, Lord. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Lord. Amén y amén. Amen and amen. Tomen asiento, familia. Que les bendiga en esta mañana. Let's have a seat, brothers and sisters. God bless you this morning as we ask them. Bendiciones, gracias por acompañarnos. Para nosotros siempre es una bendición, un gusto y un gozo poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Aprovechando el tiempo, quisiera recordarles que tenemos servicios en persona cada domingo a las 9 de la mañana, también los miércoles a las 7 de la tarde. Esperamos verlos en persona pronto. Mientras tanto, quiero que sepan que seguimos orando por todos ustedes y si hay algo en particular por el cual podemos ayudarles a orar, favor de avisarnos. Sería una bendición, un privilegio poder acompañarlos y apoyarlos en oración. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu fidelidad, tu bondad y tu gracia. Sentimos tu presencia y es de mucha ayuda en estos tiempos críticos, inciertos. Seguimos confiando en ti. Y Dios, en este momento oramos que prepare nuestros corazones y nuestras mentes
para recibir tu palabra, para ser altamente edificados y fortalecidos en nuestra fe. Y también oramos por todas las necesidades de aquellos que están viendo. Tú conoces en detalle lo que están pasando. Nos unimos con ellos en orar por sus necesidades y que este mensaje traiga honra y gloria a ti. En Cristo Jesús. Amén. A lo largo de los años se han escrito docenas, miles, quizás millones de libros acerca del éxito. Y por la mayoría me imagino que no todos los que han escrito libros acerca del éxito en realidad lo ha logrado. Es una cosa de escribir o de hablar acerca del éxito, es otra cosa completamente distinta. Lograrlo, experimentarlo y poder describir ese éxito. Si queremos aprender acerca del éxito, creo que es necesario aprender de alguien que lo logró. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos aprendemos más acerca del ejemplo de modelos más que de leyendo un manual. William Wrigley Jr. fue el fundador de la compañía de chicle Wrigley. A la edad de 11 años, él se fue de su casa para escapar la compañía, el negocio de jabón que su familia tenía. A los 11 años, él terminó vendiendo periódicos en las calles de Nueva York, pero luego regresó a su casa. En el año 1891, nuevamente salió de su casa, esta vez nunca regresó. Esta vez se fue a la ciudad de Chicago en su mente para hacer su fortuna. Comenzó él vendiendo jabón y para vender y darle promoción al jabón que él vendía, empezó a regalar polvo para hornear. Cuando descubrió que sus clientes les gustaba el polvo para hornear, salió del negocio del jabón y empezó a vender exclusivamente este polvo para hornear. Y para promover su polvo para hornear, empezó a regalar 2 pedazos de chicle. Cuando se dio cuenta que a sus clientes les gustaba el chicle que les ofrecía, William Wrigley abandonó el negocio de polvo para hornear y se enfocó enteramente en vender chicles. Miren, ahora más de 100 años después de que William Wrigley Jr. empezó ese negocio, la marca Wrigley, cuando se trata de el chicle de mascar, es la marca más popular en este país. De la misma manera, Levi Strauss es sinónimo con los pantalones de mezclilla. Pero él no era su intención vender pantalones de mezclilla cuando dejó su hogar por venirse aquí a California para hacer su fortuna durante los años 40 y 50 de los 1800. Él hizo su fortuna, pero no en la manera que él se imaginó. Cuando él salió de su casa, se dejó venir a California con lienzo de tela pesada. Su intención era usar esa tela para vender casas de campaña y coberturas para las carretas. Pero cuando llegó aquí a California, uno de los mineros le dijo, mira, Levi, hubieras traído pantalones, dice, porque no hay pantalones suficientemente fuertes y durables que puedan aguantar el ambiente de los mineros. Entonces, ¿qué hizo Levi Strauss? Tomó la tela que trajo, de ella hizo un par de pantalones, se la vendió a ese minero y de repente ese minero le empezó a contar a todo mundo y en un par de meses todos los mineros querían pantalones de mezclilla. Hoy en día, Levi's es la marca más popular de pantalones de mezclilla en todo el mundo. Ambos, William Wrigley Jr. y Levi Strauss, empezaron sobre un camino hacia el éxito. Pero algo pasó en el camino que les causó a cambiar la definición de lo que ellos creían era el éxito. Miren, hermanos, hermanas, para ser una persona de éxito, una persona de victoria, tenemos que entender lo que es el éxito. Definir el éxito es la mitad de la batalla si queremos lograrlo. Hemos estado estudiando ya por varias semanas
una carta antigua escrita a la iglesia primitiva, una congregación localizada al norte de Grecia llamada Filipos. Y esta carta fue escrita por un líder cristiano llamado Pablo, quien había plantado esta congregación anteriormente. Y hoy llegamos a una sección en esta carta donde Pablo nos habla acerca de lo que él considera el éxito verdadero en la vida. Sería muy difícil disputar el hecho de que Pablo era el cristiano más exitoso que ha vivido. Él literalmente puso el cristianismo sobre el mapa. Él hizo más para influir, formar y dirigir la dirección de la fe cristiana y su difusión que cualquier otro individuo aparte de Jesús. Y Pablo también era la persona que originalmente buscaba el éxito en una manera distinta antes de que llegó a los pies de Cristo. Y aquí en Filipenses 3, el apóstol Pablo nos da un resumen de su biografía espiritual. Y miren lo que nos dice aquí en los primeros 11 versículos de Filipenses 3, Pablo nos da un recuento de su pasado. Y cómo fue que su pasado fue lleno de una pasión de perseguir a los cristianos. Él estaba queriendo alcanzar el éxito persiguiendo a los cristianos, creyendo que la religión lo iba a poner en una posición buena delante de Dios. Pablo era una persona de categoría en la fe judía, que su fe fue una fe que él heredó de sus padres. Él era una persona que estudió bajo los pies de Gamaliel, quien era el maestro más eminente de su época. Me imagino que sus padres están muy orgullosos de su hijo y lo vieron ascender la influencia y liderazgo judío. Y él conocía todo derecho, toda regla, regulación. Pablo era poderoso, era popular, era un intelecto, también a la vez él era una persona intimidante. Muchos le temían, pero todo eso cambió un día, en un camino hacia Damasco, porque en ese momento, Pablo de repentemente, dramáticamente, se convierte a la fe cristiana. Y deja de ser Saúl, el perseguidor de los cristianos, y llega a ser ahora Pablo, apóstol de Jesucristo. Y después de esa conversión, sus colegas pasados de la fe judía empezaron a criticarle, pero a Pablo no le importó. Ya no le importaba lo que otros decían de él. ¿Por qué? Porque él encontró un camino nuevo, una definición nueva a lo que es el éxito verdadero en esta vida. Y por eso Pablo escribe aquí en Filipenses 3, del 7 al 8, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Después de que Pablo conoció a Jesús, su propósito cambió. Cambió de ser una persona con una pasión de lograr la justicia con Dios basada en religión, a una pasión por recibir la justicia de Dios basada en una relación con Cristo. Es por eso que en Filipenses 3:17 Pablo dice: hermanos, sed imitadores de mí, mirad que a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Por eso les digo que nosotros aprendemos más de ejemplos que de leer manuales. ¿Qué podemos aprender de la vida y la trayectoria de Pablo acerca del éxito? Hay 4 fases en la nueva definición del éxito que Pablo nos ofrece aquí en este capítulo. En primer lugar, número 1, evaluación. Vemos cómo Pablo enfrenta su pasado, cómo él enfrenta los hechos. Nosotros, si queremos llegar al éxito, tenemos que enfrentar los hechos. Una de las cosas que admiro mucho acerca de Pablo es su transparencia. Pablo fue una persona honesta, una persona honrada acerca de su relación con Dios.
Y él reconoce en esta sección, estos versículos, dice, no soy perfecto, no he llegado todavía. Sin embargo, fue esta evaluación, fue este enfrentamiento de los hechos en su vida que le permite descubrir qué más le faltaba hacer. Y por eso en el versículo 12 Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así llegar por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Fue ese inventario personal que le impulsa a seguir con más ganas de hacer lo que Dios quiere que él haga. Pablo estaba completamente satisfecho con Cristo, pero estaba muy lejos de estar satisfecho con su conducta en su vida cristiana. Es una admiración, esto es un reconocimiento increíble de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo era una eminencia. ¿Quién más puede decir y puede jactarse? Si no puede jactarse, podría decir que está al nivel de Pablo. Nadie leía ni a los talones de lo que Dios hizo a través de este hombre. Sin embargo, él descubrió que el éxito verdadero siempre deja campo y espacio para crecer y aprender. Personas que son verdaderamente exitosas nunca dejan de crecer, siempre están aprendiendo, siempre están desarrollándose, siempre están creciendo. Miren, a lo largo de los años han habido muchas personas que han tratado de escalar la montaña Everest, una de las montañas más altas en el mundo. Pocos lo han logrado, muchos han fracasado, algunos hasta han perdido su vida tratando de escalar esa montaña gigante. Un hombre, cuando tenía 65 años de edad, cayó a su muerte cuando trató de escalar esta montaña. Sus compañeros que estaban con él lo enterraron allí en ese lugar donde él murió y pusieron esta inscripción allí donde él fue enterrado. Murió escalando. Yo creo que esta fue la actitud de Pablo. Él decidió, voy a morir escalando, voy a morir siguiendo, prosiguiendo, predicando, voy a morir predicando, voy a morir enseñando, voy a morir haciendo la voluntad de Dios. Y él quiso seguir adelante. Uno de los músicos del instrumento, el cello, Pablo Casales, cuando llegó a los años 90, él fue reconocido mundialmente como uno de los mejores celloístas de su época. Y cuando se hizo una película acerca de su vida, él era español, le preguntaron por qué es que él seguía practicando y ensayando 4 a 5 horas al día, si ya era él el mejor en ese instrumento. ¿Y saben lo que dijo Pablo Casales? Dice, porque creo que estoy haciendo progreso. En otras palabras, él reconoció que él siempre podía mejorar como él tocaba ese instrumento. Y eso es lo que hace a personas como Pablo Casales, lo que hizo al apóstol Pablo, seguir adelante. La persona verdaderamente exitosa es la que reconoce que todavía hay cupo para crecer. Muchos se llegan a ser satisfechos y se vuelven cómodos y ya no avanzan, ya no crecen, pero Pablo nunca se comparó con otros. Hubiera sido fácil compararse con los otros apóstoles o con los que eran sus colegas en su antigua vida y decir, bueno, yo estoy mucho más avanzado que ellos. Sin embargo, Pablo más bien se comparó con Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Y cuando él veía a Jesús como su ejemplo, él se dio cuenta cuánto más le correspondía a Pablo crecer. Algunos cristianos les gusta dar la finta de que lo tienen todas las respuestas, que lo tienen todo ya resuelto. Pero miren, entre más me acerco más a Cristo, entre más crezco en mi vida cristiana, me doy cuenta que qué lejos estoy yo de Él y cuánto más me falta yo acercarme a Él. Y creo que Pablo nos enseña aquí que el mejor punto de entrada para una vida de éxito es
estar honestos de nuestras deficiencias, de tener la madurez emocional y espiritual para reconocer que no lo hemos logrado todo todavía, que todavía nos falta crecer y madurar y avanzar. Bueno, esto nos trae a la siguiente fase de una vida de éxito de Pablo. Hablamos ya acerca de la evaluación, enfrentar los hechos. En segundo lugar, vemos en este pasaje la eliminación. Olvida el pasado. Filipenses 3:13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. En otras palabras, ayer ya pasó y ya no voy a dejarme ser manipulado por sus memorias. Voy a dejar ir de mi culpabilidad, de mis resentimientos, de mis dolores. Voy a escoger dejar el pasado atrás y proseguir con el presente. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo uno puede olvidar el pasado? Si fuera tan fácil olvidar el pasado, creo que todos ya lo haríamos. Pero ¿es posible olvidar el pasado cuando es verdad que nuestro cerebro guarda todas las memorias y todos los recuerdos? ¿Es verdaderamente posible olvidar el pasado? Alguien una vez dijo que una persona racional no puede simplemente olvidar lo que ha pasado en el pasado. Quisiéramos, pero a veces es difícil. Muchos están atormentados por su pasado. Pero tenemos que entender lo que Pablo quiere decir cuando dice olvidando el pasado. Dice, olvidando lo que queda atrás. En este contexto lo que Pablo está diciendo es que olvidar quiere decir no ser influido o afectado por lo que ha pasado. No es necesariamente que haya olvidado, sino que no deja ser influido o afectado por lo que pasó. Cuando Dios dice a través de su profeta, ya no voy a recordar tus pecados más, lo que nos está diciendo es que ya no va a dejar que esos pecados cometidos en contra de Él afecte su relación con su pueblo y la manera en que se relaciona Dios con su pueblo. De la misma manera, Pablo está diciendo que nosotros podemos aprender a liberarnos del poder del pasado, entendiendo esto en luz de la gracia de Dios. Esto nos trae esta verdad muy importante. Aunque es verdad que no podemos cambiar los momentos del pasado, sí podemos cambiar el significado del pasado. Habían cosas en el pasado de Pablo que lo hubieran paralizado de avanzar como líder cristiano. Después de todo, recuerden, él empezó persiguiendo a los cristianos. Había un tiempo cuando Pablo creía que él estaba haciendo la voluntad de Dios cuando él estaba persiguiendo a los cristianos. Pero cuando él encuentra a Cristo, él vio cosas en una luz nueva. Los eventos no cambiaron, pero su entendimiento de esos eventos cambiaron. Y es por eso que Pablo escribe estas palabras en 1 Timoteo 1 del 12 al 17. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todas, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mira las palabras de Pablo. Él entendió que él no podía cambiar el pasado, él no podía cambiar los momentos de su pasado, pero sí podía cambiar el significado de su pasado. ¿Cómo pasa esto? Por la gracia de Dios. Y entre más nos profundizamos en la gracia de Dios, más generoso Dios es con su gracia.
Miren, hermanos, hermanas, las personas exitosas ven su pasado y reconocen la obra de la gracia de Dios. Y esto es lo que les permite olvidar sus fracasos. Esto es también lo que les permite a ellos olvidar sus éxitos. Sí, porque una de las cosas más difíciles de sobrevivir es el éxito. Es muy fácil depender de nuestra reputación, basar nuestra seguridad en algún éxito pasado. Pero tenemos que recordar que somos salvos por gracia cuando fracasamos y que también somos salvos por gracia aun cuando tenemos éxito. Miren, nuestros fracasos pasados nos llenan de condenación, de dolor, nos hacen sentir inferiores. Pero nuestros éxitos pasados nos llenan de comodidad, de orgullo y nos hacen sentir superiores. Cuando yo vivo en el fracaso del ayer, me siento atemorizado. Pero cuando vivo en el éxito de ayer, nos sentimos satisfechos. Por eso Jesús nos dice que si alguien quiere avanzar en el reino de Dios, no debe de buscar hacia atrás, no debe de mirar hacia atrás. Una explicación moderna de estas palabras es algo así. Cualquiera que quiere conducir un carro, viendo solamente el espejo retrovisor, no puede conducir un carro, no le van a dar su licencia, porque no puede conducir ese carro de una manera segura. De la misma manera no podemos avanzar por la vida viendo solamente el espejo retrovisor, enfocándonos en el pasado. Bueno, ya hemos hablado acerca de la evaluación, enfrentando los hechos. Hemos hablado acerca de la eliminación, olvidando el pasado. La tercera fase que encontramos en las palabras de Pablo es la concentración. La concentración, enfócate en el futuro. Personas exitosas son aquellas que tienen metas, aprenden de su pasado para enfocarse en su futuro. Miren lo que Pablo dice en Filipenses 3 y 14. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tenía una meta. Una de las enfermedades más comunes que nos afectan a todos es la fragmentitis. En realidad la fragmentitis no es una enfermedad médica, pero es una condición donde una persona trata de hacer una docena de cosas distintas al mismo tiempo. Pero en vez de lograr el éxito en todas, llega fracasando en todas. Por eso Pablo nos dice que tenemos que discernir qué es lo más importante en la vida y concentrarnos en ello. En otras palabras, una vida enfocada. El éxito no es un accidente. El éxito no es un accidente. El éxito se logra cuando una persona vive una vida enfocada, una vida de concentración, una vida entregada a Dios. Hay un mito que la vida debe de vivirse en balance. Muchos por eso quieren vivir vidas donde hacen un poquito de todo, pero si usted ve la historia, se dará cuenta que las personas más exitosas fueron aquellas que descubrieron temprano en su vida cuál era su llamado, cuál era ese propósito. Y cuando se entregaron a ese propósito, fue cuando ellos descubrieron el éxito y llegaron a hacer mucho porque se enfocaron a ese llamado que descubrieron temprano en su vida. Una de ellas fue el autor cristiano y de liderazgo John Maxwell. Él fue pastor, pero cuando él descubrió que su llamado más bien era de ser un maestro de liderazgo, Dios abrió muchas puertas y hasta el día de hoy sigue él enseñando y predicando. John Maxwell dijo estas palabras: eres tú más valioso cuando agregas más valor. Y a lo que se refiere John Maxwell es que cuando nosotros nos enfocamos y nos concentramos en las cosas
que conocemos muy bien, en las cuales tenemos más habilidad y más talento. Vamos a poder contribuir más. Vamos a poder no solamente contribuir, sino que vamos a hacer un impacto gigante. Es por eso que tenemos que entender la diferencia entre ser exitoso y ser competente. Hay mucha gente que es competente en ciertas áreas, pero miren, no cometamos el error de creer que si tenemos éxito en un área de nuestras vidas vamos a poder tener éxito en otra. No, porque nuestras competencias son diferentes, son distintas. La inhabilidad de reconocer nuestros fracasos y nuestras deficiencias y limitaciones es la manera más rápida que nos va a llevar y resultar en la falta de eficaz y de frustración. Por eso tenemos que enfocarnos. Y miren, nosotros muchas veces perdemos el enfoque cuando no entendemos la diferencia entre el mejoramiento y el impacto. El mejoramiento y el impacto. Es importante. Hay cosas en nuestras vidas que podemos mejorar, pero no va a hacer mucha diferencia. No va a tener mucho impacto. Por ejemplo, los que conocen el deporte de fútbol americano, ¿sería sensato que una persona que se dedica a patear el balón se enfoque en su habilidad de tirar el balón? Pregúntele al técnico y quizá le dará que no. ¿Por qué? Porque el que patea el balón debería de enfocarse en patear el balón para anotar puntos, no en tirar el balón que nunca habrá ser en el campo. De la misma manera, hay que enfocarnos en las cosas en las cuales Dios nos dio talento, habilidad y estos dones para hacer un impacto más grande. Hemos hablado acerca de la evaluación, eliminación, concentración. Vamos a terminar con el cuarto. Determinación. Determinación. Nada de lo que vale pena en la vida ocurre sin esfuerzo. Ocurre sin esfuerzo. Pablo dice, estoy extendiéndome. Dice, extendiéndome prosigo a la meta. Podemos sentir la intensidad de sus palabras como un corredor que se sobreextiende hacia el marcador final. Dallas Willard, quien fue un filósofo cristiano, escribió lo siguiente: Dios no se opone al esfuerzo, pero sí se opone a tratar de alcanzar. Dice, no hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos el favor de Dios, pero todos nos espera hacer el esfuerzo para crecer en nuestra fe. Esto nos enseña una verdad muy importante. Dios se preocupa más y se interesa más por la dirección de nuestra vida que del paso de nuestra vida. Él se interesa más que estamos en la dirección correcta que qué rápido vamos. Por eso Pablo dice en Filipenses 3:12, asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Miren, hermanos, hermanas, si queremos definir el éxito en nuestras vidas, no solamente piense en los próximos 3 a 5 años o los próximos 10 a 20 años. Piense en los próximos 100 años, 1000 años. ¿Dónde estarás entonces? ¿Qué verdaderamente va a valer la pena entonces? Si quieres saber verdaderamente qué rico eres, si quieres saber qué rico eres, qué exitoso eres en la vida, entonces tienes que sumar todo lo que el dinero no puede comprar y todo lo que la muerte no puede quitar. Porque en realidad esa es la hoja de balance verdadera de tu vida. Hermanos, hermanas, es importante reconocer que si queremos disfrutar el resto de nuestras vidas, tenemos que aprender a triunfar en las cosas que verdaderamente valen la pena e importan. Sí es bueno tener éxito, pero lo que Pablo nos ha enseñado hoy no es nomás cuestión de tener éxito en alguna área de tus vidas, sino que hay que triunfar en las cosas que importan. Dios, te damos gracias por este mensaje. Gracias por enseñarnos que
parte de disfrutar el resto de nuestras vidas es triunfar en las cosas que verdaderamente valen la pena. Las cosas que verdaderamente importan hoy, importarán 100, 1000 años de ahora. Gracias, Dios, por enseñarnos, porque podemos aprender más por el ejemplo de Pablo que leer cualquier manual o seguir el ejemplo de otra persona. Y Dios, que nos anime este mensaje a seguir creciendo, seguir acercándonos a ti y descubriendo cuál es ese llamado y ese plan y propósito para nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, hermanas, Dios nos bendiga. Gracias por acompañarnos. Sigamos adelante y vamos a seguir en nuestro estudio sobre este libro de Filipenses, aprendiendo cómo disfrutar el resto de nuestras vidas. Dios los bendiga.